Boom, 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 boom. Suspiria, la sentimental maestra de maestros. Entre los galochas siempre fue muy importante la educación. Todos los que han observado sus costumbres, entre ellos el profesor Mercapide, descubrieron con sorpresa el gusto por el estudio que desarrolló este pueblo singular. Al menos durante su primera época, los galochas practicaban la enseñanza con la alegría y la espontaneidad de las cosas que no son obligatorias. Habían descubierto el placer de dar y recibir conocimientos. Así, los primeros galochitas, después de desayunar coco y pan con mermelada, salían a la mañana temprano y decían: Mamá, voy a educarme un rato a la plaza. Está bien, pero no vuelvas tarde. No te olvides de que tienes un partido de pelotarco a las 11. Ufa, otra vez. Es que educarse era como un juego para ellos, en el que a veces les tocaba ser alumnos y otras ser maestros. La idea era que todo galocha, desde los más viejos a los más jóvenes, sabía o conocía alguna cosa que los demás no. Por eso, siempre había algo que aprender y algo que enseñar. Como eran bastante desordenados y distraídos, al principio el conocimiento era muy disperso. Por ejemplo, había uno que sabía más 4, pero el que conocía el resultado de 6 menos 1 era otro. No es que uno supiera sumar y otro restar, sino que al primero le habían nacido 4 cachorros de su pareja de perros y al segundo se le habían roto un huevo de la media docena que llevaba en la canasta. Un viejo galocha era el único que podía explicar qué y cómo era la nieve, porque era el único que la había visto, la única vez que nevó allí hace muchos años atrás. Pero un pequeño galochita de 4 años era quien sabía mejor que nadie cuántos tipos distintos de hormigas coloradas había, porque se pasaba el día entero echado en el suelo con un palito, observando con la nariz pegada al pasto. Así estuvieron entretenidísimos, educándose unos a otros durante años. Los galocha, más viejos, enseñaban a los más jóvenes historias y leyendas. Había una muy linda sobre el origen del pueblo. Les contaba de lugares lejanos o extraños, de enfermedades que habían tenido, de comidas, modas y costumbres que ya no se usaban. Los chicos enseñaban a los grandes los últimos juegos, las novedades musicales, pasos de baile, trabalenguas, adivinanzas, chistes y malas palabras nuevas que los galochas viejos no conocían. Pero llegó un momento en el que todos sabían todo lo que sabían todos, y ya no tenían nada de qué hablar cuando se encontraban para educarse. Las hojas del árbol más alto que está en la curva del río son... Empezaba uno. Pequeñas, redondas, grises de un lado y verde oscuro del otro. Completaba cualquiera del grupo. Para cocinar bien el pato, hay que hervirlo con agua y sal durante... Se atrevía otro sin demasiada fe en la novedad. Media hora. Decía uno casi sin dejarlo terminar. Cuenta la leyenda. Empezaba vacilante, un galocha muy viejito. Que la primera pareja de la que provenimos todos los galocha se llamaba... Nada llave, abuelo. Decía uno casi sin dejarlo terminar. 7 por 7 es... Intentaba otro. 49. Completaba un coro de voces. Hasta que un día, después de estar un rato largo mirándose entre sí, sin tener nada nuevo que enseñarse, un galochita dijo: Estoy aburrido. Todos estacionaron. ¿Y eso qué es? Nadie, ni el mismo chico que lo había dicho, supo contestar con exactitud qué era estar aburrido. Sabía lo que sentía, pero no sabía lo que era. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que no sabemos todo. Concluyó un viejo galocha con una sonrisa luminosa. Fue entonces cuando habló Suspiria, una jovencita de ojos soñadores. Estar aburrido es un sentimiento.
y hasta ahora nunca habíamos hablado de los sentimientos. Todavía tenemos mucho que aprender. Fue un descubrimiento maravilloso. Desde ese día, y gracias a Suspiría, los galochas se dedicaron con entusiasmo al estudio de las emociones y de los sentimientos. Supieron que tal vez lo más importante no era preguntar cuánto es 34 más 17, sino preguntar, ¿qué te pasa? ¿O por qué tienes esa cara? La nostalgia, el rencor y la alegría pasaron a ser estudiados con tanto interés o más que los huesos del cuerpo humano o la gramática. Y ya no se aburrieron nunca más en la escuela. Como siempre, entre los galochas no hay maestros y alumnos fijos, sino que todos enseñan y todos aprenden según el día. No se ponen nota, sino que dan besos y se sacan la lengua en señal de aprobación o de desagrado. Suspiría, la sentimental, maestra de maestros, organizó un programa de estudios en el que no faltaba nada, empezando por la vergüenza, que es lo primero que hay que tratar, porque es lo primero que sienten los que tienen que hablar. Entre los galochas, a diferencia de la historia, la matemática y la geografía, los sentimientos son lo único que se estudia toda la vida, porque dicen, y con razón, que nunca se acaba de aprender, aunque hay una materia que se llama olvido, por si acaso. Como en cualquier programa de estudios, la enseñanza es gradual. Las distintas materias están divididas en años y en ciclos. Amor y odio se dan los mismos días a la misma hora, así que cada uno debe elegir. Los enamorados suelen ir de la mano a contar lo que les pasa a su clase de amor. Y los enojados llegan separados a las clases de odio. La mayoría, sin embargo, suele asistir al curso de confusión, una materia en la que se la pasan tratando de enterarse qué les pasa porque no lo saben o desconocen cómo se llama lo que sienten. A la sensibilidad y al talento de Suspiría se le deben algunos detalles curiosos del plan de estudios. Lágrimas, por ejemplo, se estudia en 3 niveles, y Lágrimas 3 es la última materia porque su análisis y comprensión exige haber vivido y haber llorado bastante. Algo curioso sucede con Alegrías, que se divide en sonrisas, risas y carcajadas. Es el único caso en el que se permite pasar de una a otra, porque uno nunca sabe, y los galochas tampoco, si una sonrisa se convertirá en risa o una carcajada se interrumpirá de golpe. Lo importante es que los galochas se ríen mucho en la escuela. Eso sí, la felicidad no se estudia. Suspiría dice que la felicidad es inexplicable y no una cuestión de saber o de aprender. Simplemente uno es feliz y no necesita nada más para vivir. Por eso cuando un galocha deja de ir a los cursos de sentimientos, no lo retan ni lo van a buscar a la casa. ¡Qué suerte tiene! Debe ser feliz, dicen los galochas. Y se van todos a la clase de envidia, que ese día está llena como nunca. Suspiría, la sentimental maestra de maestros, de Juan Sasturain. En los galochas, esa gente exagerada. 2007, editorial Sudamericana. En la oscuridad, desde el árbol mágico, todo puedo ver. Para encontrarse, todos lo ven. Un lugar tan grande como nunca imaginé. Quiero trepar hasta alcanzar mi sueño. Quiero trepar hasta tocar el cielo. Frutas, frutas, flores, flores, hojas de color.